apical derecha con zonas de 2 centímetros en su interior que parecen corresponder a zonas de destrucción pulmonar que pueden ser neumatoceles o pueden ser cavernas. Ahora sí, Raquel, ¿cuál es la conclusión? Pues creo que usted tiene tuberculosis. Así de... No, creo que igual le Está bien, doctora, ¿por qué tengo tuberculosis? creo que le preguntaría igual si ha estado en contacto con alguna otra persona que tenga tuberculosis, algún familiar, amigo. Esa es una cosa que siempre se debe preguntar, Raquel, cuando se sospecha de primera intención tuberculosis. ¿Está bien? Vale señalarlo en forma retroactiva. No, que yo sepa, no. Sí, con diagnóstico de tuberculosis, no. Pero tengo un compañero que regularmente tose allá en, la, en el sitio donde trabajo, ¿sí? Que se encuentra aparentemente normal, pero con cierta frecuencia lo oigo que está tosiendo, tose mucho. Desde hace como ¿Recuerda seis hace cuánto? meses. Desde hace como 6 meses. Ok, Muy bien, Raquel. ¿Cuál es la conclusión? tuberculosis. ¿Por qué, Raquel? ¿Por qué tengo tuberculosis? Porque pues ya tiene el combe positivo, eso es como súper, eh, o sea, guía muchísimo a que ya tiene tuberculosis por contacto y pues tiene tos, la radiografía salió mal, eh, pues la gastroscopía igual, entonces, pues ya, ¿no? Es suficiente. O sea, es suficiente para integrar el diagnóstico de tuberculosis, estoy de acuerdo. Sí. Ya va a ser el interconsultante, pero le vamos a preguntar a Rafael. Rafael, ¿está de acuerdo con lo que dice Raquel? Sí, por el resultado de la vaciloscopía. Solo por el resultado de la baciloscopía. O sea, en el diagnóstico de tuberculosis, pues sí, porque fue positivo para eso. Ya tenemos los elementos suficientes, según Ajá. ustedes, ¿sí? ¿Sí? Cuadro clínico compatible, radiografía anormal en sitios donde regularmente se describe que se puede asentar la tuberculosis y además una baciloscopía 2 de 3 que la reportan multibacilares. Y Raquel nos dijo que también había un combe positivo. ¿Está de acuerdo? Sí, o sea, bueno, combe posiblemente positivo, pero sí hay antecedente de contacto con alguien enfermo. Ah, va, ese. Pero entonces, ¿fue posiblemente positivo o positivo? Pues no sé si al compañero lo diagnosticaron como tal con tuberculosis. Exactamente. Es posible que esa sea la fuente de infección. Es posible porque tiene 6 meses tosiendo. Pero no lo puedo acusar de tuberculoso hasta que yo haga, ¿qué, Rafael? También hacerle la prueba a él, ¿no? Sí, hacerlo, a estudiarlo, ¿no? Es una persona que tiene más meses de enfermo que el caso que estoy revisando actualmente, ¿sí? Tiene 6 meses de estar tosiendo, pero aparentemente está sano, no se le ha encontrado nada y sería muy arriesgado clasificarlo como tuberculoso porque hay múltiples causas de tos crónica. Aunque si yo ya tengo un caso diagnosticado, casi agarrado de la cola, en un sitio donde es una nave donde trabajan muchas personas, donde están en contacto estrecho, es posible que la persona que estoy haciendo sea un tuberculoso. Entonces mi compromiso debe ser estudiarlo. ¿Con qué lo estudiaría, Rafael? ¿Qué le haría a ese paciente? Las mismas pruebas que a mi paciente. Las mismas. Entonces le pedirías, lo explorarías, le pedirías una placa de tórax y también por lo menos 3 vaciloscopías. Sí, Menos. ¿Sí? Bien, vamos a dejar a un ladito a ese paciente ahorita, ¿sí? Para preguntarle a Raquel que una vez que ya me hizo el diagnóstico, Raquel, ¿sería necesario un cultivo acá? ¿Pedirías un cultivo? Mm, creo que no, porque pues tarda demasiado.
Entonces, pues ya tengo bastantes datos que soporten el diagnóstico, pues yo considero que no es necesario. Rafael Perí es un cultivo. No, tampoco. Costoso y demasiado tardado y ya tengo diagnóstico. Muy bien, vamos a dejarlo así como que no, pero solo le vamos a preguntar a Juan. Juan, tanto Raquel como Rafael dijeron que no le pedirían un cultivo. Este, Juan, ¿se lo pedirías tú? No, yo tampoco se lo pediría. Tampoco se lo pediría. Entonces, vamos a dejarlo así. ¿Qué Yo sí tratamiento se van lo a dar? pediría, A ver, doctor. ¿quién dijo que sí? Hay una mano levantada por ahí. David me dijo. David. Yo sí se lo David. pediría. David Medina. Sí, se lo pedirías, David. ¿Por qué se lo pedirías? Sí, porque es una enfermedad bajo vigilancia epidemiológica. Entonces tenemos que reportar los casos. Pero eso lo puedes reportar con la vaciloscopía o no. Bueno, sí. Bueno, sí, Sí. bien se puede reportar. O sea, si la pides, Solo se pediría si la vaciloscopía no lo reporta, pero tiene el cuadro clínico. bien. Es cuando se pediría. Para todo esto yo lo voy a responder en su momento. Está bien, ya tenemos ahí alguien que sí lo pediría, aunque a mí no me convence con la razón. ¿Sí? Hay alguien que sí lo pediría, dos que no lo pedirían. ¿Sí? Nada más una pregunta para todo el grupo. A ver, ahí Brian, ¿no? Brian, no bajes la mano, Brian, ya te la vi. Brian, ¿qué nos quieres decir, Brian? Yo levanté, Nada, yo levanté las manos. yo levanté la mano, doctor. No, levantaste la mano y le escondiste, Brian. Está bien. Muy bien, Raquel. ¿Qué vamos a hacer con el paciente con todos esos elementos que ya tenemos? La verdad no me acuerdo del tratamiento, doctor. No se tiene que acordar, nada más. No tiene que decirme el esquema, no tiene que decirme el detalle, pero pueden abrir sus diapositivas, no hay ningún problema, ¿no? Nada más dígame en términos generales. O sea, ya me dijo que me va a dar tratamiento, ¿no? Ujú. ¿El tratamiento sería con qué? No me tiene que decir el nombre específico de los medicamentos. ¿Con qué grupo de medicamentos? ¿Va a dar tratamiento con paracetamol? ¿Con algún jarabe para la tos? ¿Con algo para las convulsiones? ¿Con qué sería, Rafael? Ya decidió darme tratamiento. Antituberculoso, Raquel. Me va a dar tratamiento antituberculoso. Me va a dar un grupo de medicamentos que se llaman antituberculosos o antifímicos. ¿Sí? Rafael, ¿cuánto tiempo me vas a dar tratamiento, Rafael? Porque creo que me vas a dar tratamiento también, ¿verdad? Sí, sí, también. Creo que era por mínimo 6 meses. O no recuerdo el tiempo exacto, pero sí era bastante tiempo. Mínimo 6 meses. Pueden abrir sus diapositivas, ¿eh? De eso se trata, de que repasemos. ¿Sí? Entonces, me va a dar tratamiento antifímico mínimo 6 meses. Bien, para ya no movernos de aquí, me van a dar un tratamiento acortado, estrictamente supervisado, con antifímicos y en una fase intensiva y en otra es una fase de sostén. En la fase intensiva, que es aproximadamente 2 meses, aproximadamente, van a dar 4 antifímicos, ¿sí? De la cual no debe faltar el jaín, ¿sí? Rifampicina, ¿sí? Piracinamida y etambutol. Esa es la fase intensiva. Y luego vamos a completar 4 meses con 2, ¿sí? Que son jaín y rifampicina. Es un tratamiento acortado, estrictamente supervisado, pero puede haber otras modalidades, no importa. Aquí lo importante es que se decidió dar tratamiento con 4 antifímicos, 2 fases, una fase intensiva y una fase de sostén. ¿Sí?
Ya tengo el tratamiento. Raquel, ¿cómo vamos a saber si voy bien o voy mal? Pues con vaciloscopías y tal vez PCR. Muy bien. A ver, Rafael, ¿estás de acuerdo? Vaciloscopías y PCR. Pues yo principalmente ver que vayan disminuyendo los síntomas y como estaba tosiendo sangre, pues tal vez ir evaluando con radiografía si no hay alguna consecuencia como, no sé, derrame o lesión al daño pulmonar, pero no le haría PCR porque más bien preferiría continuar con las vaciloscopías porque el PCR es más costoso y no, mejor seguir con el estudio que ya lo había hecho antes. Muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar algo? Para que yo concluya con esta parte. Su familia, yo me preguntaría, o sea, su familia si ha presentado también algún síntoma, todos similares a los de él. Si era un tratamiento profiláctico igual. Perfecto, David. Vamos a pausar lo que nos acabas de decir. Tú nos dices que es necesario estudiar a su familia. Vamos a dejarlo ahí. Es necesario estudiar a su familia, pues para hacer algo, ¿no? Generalmente nuestras acciones, nuestros estudios deben llevar a alguna acción. En este caso, vamos a parar aquí con lo correcto que nos acabas de decir. Esta persona que está enferma vive con dos personas que hasta el momento no sabemos nada de ellas, pero que sí necesitamos saber algo de ellas, y para saber algo de ellas, pues hay que estudiarlas, hay que preguntarlas. Vamos a pausar allá para que concluyamos con esta primera parte. Bien, en el caso clínico que les di, el cuadro clínico, pues, puede sugerir tuberculosis, aunque hay otras dos enfermedades que hemos visto ahora, que también pueden ser con menor probabilidad, pero para los cuales no les dije ningún factor de riesgo. Cuando tenemos un paciente tosedor crónico en México y en Yucatán, ¿sí? Y además tiene hemoptisis y ha perdido peso y fiebre vespertina, lo primero que deberíamos pensar es que pudiera tratarse de un paciente con tuberculosis. No a fuerza tendría que ser un paciente con tuberculosis. Hay otras enfermedades que pueden dar cuadros clínicos parecidos, pero sí que sí, la más común que da un cuadro clínico como este es tuberculosis, aunque tuberculosis se puede también presentar de otras maneras. Entonces, lo que se hizo de primera intención en un paciente que tose en forma crónica, o de 4 semanas por lo menos, ¿sí? Que además tiene el antecedente con un tosedor que tiene 6 meses, del cual no sabemos si está tuberculoso todavía, ¿sí? Lo obligado es ir primero por tuberculosis, y cuando vamos primero por tuberculosis, son 3 cosas las que tenemos que hacerle, además de una correcta exploración física y un correcto estudio de convivientes, de combi, ¿sí? Para buscar otros casos. Lo correcto fue explorarlo, pedirle su placa de tórax y pedirle sus vaciloscopías. Eso es lo correcto. Mínimo 3, pueden ser más, dependiendo de dónde está. Pero 3 es lo mínimo, una no nos serviría de mucho, 3 es lo mínimo. Y cuando 1, 2 o 3 salen positivas ante un paciente con anormalidades radiológicas, ¿sí? Y con un cuadro clínico, el diagnóstico, hasta no demostrar lo contrario, sería tuberculosis. Hay otras cosas. Creo que, Rafael, ¿tú nos dices tuberculosis? No, fue David. David. Fue David, bueno. Hasta no demostrar lo contrario es tuberculosis, pero hay otras cosas que se pueden parecer sin ser, o hay otras micobacterias, de micobacteriosis, u otras cosas que nos pueden confundir. Sin embargo, cuando ya tenemos estos, casi tenemos al gato agarrado de la cola, y con eso es suficiente para que demos tratamiento y para que vigilemos estrechamente la evolución de ese paciente, como bien lo dijeron, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista vaciloscópico.
¿Qué esperaría yo desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista vaciloscópico? Pues desde el punto de vista clínico, ¿qué es lo primero que cambia, por cierto? Lo primero que mejora cuando el paciente va bien es que deje de tener fiebre, que empiece a dejar de toser, que se empiece a sentir mejor, que empiece a recuperar su peso. Eso ya es lo que yo esperaría cuando a un paciente le está yendo bien con el tratamiento. Y desde el punto de vista vaciloscópico, que las vaciloscopías primero dejen de ser multivacilares, luego que empiece a disminuir el número de bacterias por las vaciloscopias en cada muestra, y finalmente que deje de ser positiva la vaciloscopía. Y lo que tarda más en cambiar es la radiología, ¿sí? La radiología probablemente en un mes esté igual, pero en 6 meses debe estar diferente, ¿sí? A lo que le haría menos caso, pero sí tendría que hacerle seguimiento radiológico, ¿sí? Pero es lo que tardaría más en resolverse, en ver un cambio. Entonces, los primeros cambios son clínicos, luego los vaciloscópicos y luego los radiológicos. Si no mejora clínicamente, si no mejora vaciloscópicamente, ¿sí? O alguna de las cosas aparentemente no van bien, vamos a poner que mejoran la radiografía, pero sigue con vaciloscopías, ese paciente no va bien, ¿sí? O sea, hay que ver el conjunto de las cosas, ¿sí? Para decidir qué hago con ese tratamiento acortado. La pregunta es si necesita PCR. PCR para control no nos sirve, ¿eh? El PCR nos puede servir por si insisto que el paciente tiene tuberculosis, sus vaciloscopías son negativas, pues entonces le hago un PCR que de primera intención parece ser más sensible y más específico que las vaciloscopías. Se lo haría, ¿no? Pero si no, para el control del tratamiento no le haría un PCR. No, eso sería para el diagnóstico. Para el control, esas 3 cosas: clínica, vaciloscopía, cirugía. Les pregunté si le haríamos un cultivo. Y creo que David me dijo que sí se lo haría. ¿Es así, David? Sí, sí se lo ¿Sí? haría. Pues estás en lo correcto, pero no es para reportarlo epidemiológicamente, David. Con los elementos que Raquel y Rafael nos dieron, ya tenemos todo para reportar este paciente. Ya está. Con eso es suficiente. ¿Para qué queremos el cultivo? Bueno, el cultivo si sale positivo, ¿sí? Es lo que confirma el diagnóstico, ya no hay vuelta de hoja. Aquel pequeño grado de incertidumbre de que si lo que estaba yo viendo era un bacilo ácido del alcohol resistente o no lo era, se acaba cuando veo el cultivo. Y el cultivo, David, lo tendríamos que sembrar en un medio específico que se llama, ¿cómo, David? ¿Cuál es el medio de cultivo? Se los dije. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien se acuerda? Lauenstein Jensen. Lauenstein Jensen. ¿Quién? MP, Ministerio Público. ¿Quién es? MP. ¿Quién nos dijo Lauenstein Jensen? No, yo, Rafael. Rafael, es que veo MP. Bueno, Lauenstein Jensen, efectivamente, ese es el medio de cultivo. Claro, el del laboratorio debe saber que ese es el medio de cultivo. Entonces, ¿para qué le pido un cultivo si el grado de incertidumbre que ya tengo cuando el cuadro clínico es compatible, la radiología es compatible y además las vaciloscopías, pues parece ser que estoy viendo Mycobacterium tuberculosis? Uno me diría, ¿para qué le pido un cultivo? Bueno, porque cuando tengo un cultivo puedo hacer otras cosas adicionales, ¿sí? ¿Cuáles serían esas cosas adicionales, David, que le puedo hacer cuando tengo un cultivo? Identificar específicamente la Bueno, esa es micobacteria, una, la porque puede hay identificar. micobacterias típicas. Exactamente. Primero la identificación clara y certera de qué micobacteria es, ¿no? Esa es una. Y la otra, se los digo yo. Si me falla el tratamiento, le puedo hacer pruebas de sensibilidad a los antiquímicos. Y entonces ya le puedo poner si es una tuberculosis drogosensible o drogoresistente, y si me falla el tratamiento, ya sé qué hacer. Para eso serviría, ¿no? El tener
al gato bien agarrado me permite asegurar muchas cosas y una de ellas es ser más específico en el tratamiento por si me falla. ¿Sí? El diagnóstico ya no tendría duda y el tratamiento podría ser mejor vigilado y si falla yo podría tener una mejor opción para decidir. Pero sí que no es necesario, ¿no? Si yo estoy en las Coloradas, estoy en el Cuyo y no le puedo hacer un cultivo, no pasa nada, ¿eh? El paciente puede recibir el tratamiento correcto y puedo tomar decisiones correctas en conjunto. Muy bien, nos quedamos en el asunto entonces de los convivientes. ¿Sí? Vamos a ver. Claudia. ¿Qué hacemos con los convivientes? ¿O quiénes son los convivientes? Primero, ¿quiénes son los convivientes? La madre y el hijo. La madre y el hijo. ¿Solo ellos? Pues igual, pues, no sé si con los trabajadores. Claro. Ajá. Sí, claro, claro. Aunque no conviven y no duermen con ellos, no están en un cuarto de 4x4, ¿sí? Están en una misma nave. Y si por ahí hay un tosedor crónico y ese tosedor crónico tiene tuberculosis, lo que pasa en esa nave fue suficiente para contagiar a este y por lo tanto, pues los que están en esa nave también estarían expuestos de alguna manera a Mycobacterium tuberculosis y habría que hacer algo con esos que están en la nave y además habría que hacer algo con el supuesto caso índice. Bien, vamos a dejar a los que están en la nave. Vamos a dejar el supuesto caso índice para tomar a mamá y a hijo. ¿Qué le hacemos a mamá y a hijo, Claudia? Si ya tenemos al papá diagnosticado como tuberculoso. ¿Quiere preguntárselo a alguien? Dígame quién le puede ayudar. Pues es que pero todavía no presentan síntomas, ¿no? No tienen síntomas. Eso, pregúnteme. Pregúnteme. Radiografía. A ver. Vaciloscopía, ¿no? Perfecto. A ver, ¿quién me está ya diciendo? Yo, David. David. A ver, David. Entonces, nada más déjenme los ubico para que no se me pierdan con quienes estoy hablando. Con David Medina. Sí. David Medina. A ver, entonces, Claudia me dijo algo de los síntomas, ¿sí? Y usted me dijo que radiografía y Vaciloscopía. Vaciloscopía. A ver, ¿qué quiere saber de los síntomas, Claudia? A ver, vamos a ver. ¿Qué quiere saber de los síntomas? Bueno, no sé si ha presentado alguno, por más leve que sea, que se parezca al del papá. Muy bien. No es tanto mamá como hijo, no tienen ningún síntoma, no tienen fiebre, no tienen tos, no han perdido. Entonces se sienten sanos y se ven sanos. Tienen la exploración física normal, ¿sí? Y ellos, la mamá dice, no tengo nada, estoy bien, y mi hijo, que yo lo cuido, ¿sí? Sigue yendo a su kinder sin ningún problema. Están bien clínicamente los dos, ¿sí? Usted le pediría una radiografía y qué más, David. Radiografía y vaciloscopía, aunque recuerdo que vaciloscopía era cuando tenía síntomas, pero se tenía que preguntar si el niño tenía la vacuna, porque si el niño no tiene la vacuna de tuberculosis, aunque él esté normal, se debería aplicar quimioprofilaxis, porque es un paciente de riesgo. A ver, vamos a dejar allá primero. Para tomar una decisión hay que ubicar al paciente, David, ¿sí? No te me adelantes, ¿sí? Entonces, ¿quién dijo ahí, doctor? Yo. Era para A ver, preguntar si en Michelle Sosa. Michelle. Michelle, a ver, Michelle, ¿qué pasó?
Era para preguntar si en estos casos, en el caso de la mamá y el hijo, sí se podría solicitar un cultivo para pues estar 100% seguros de si tienen la enfermedad o no, ya que no presentan síntomas y el cultivo pues es la prueba de oro. Sí, pero recuerde que es la prueba de oro, Michelle, pero si sale positivo ayuda y si sale negativo no ayuda nada porque eso no descarta la enfermedad. Nada más recordar que el cultivo tarda 4 semanas y tendríamos que esperar mínimo 4 semanas para saber si fue positivo o no fue positivo. Y a lo mejor nos urja hacer algo antes de tener un cultivo. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, yo de primera intención no le pediría un cultivo. Ya nos dijeron que le pediría una vaciloscopía, pero si el paciente no tose, no va a sacar ningún moco de sus bronquios, no le puedo hacer una vaciloscopía. No tose, ni el niño, para empezar el niño, no sabe esgarrar, no vamos a poder, ¿sí? No sabe esgarrar, ¿sí? Entonces, si bien la vaciloscopía nos ayuda mucho en el paciente que es tosedor, en el paciente que no tiene tos, aunque yo se la pida, no va a poder sacar esas flemas de sus entrañas, y el que tenga unas vaciloscopías negativas no nos va a ayudar de mucho para decir que no tiene ningún problema. ¿Se está quedando claro? Con los contactos tengo un problema porque dicen que están sanos y los reviso y están aparentemente sanos. Si le pido las vaciloscopías y tengo la suerte de que salgan positivos, me lo veo muy difícil, porque no voy a tener una muestra bronquial, porque no tienen tos, ¿sí? No me va a ayudar mucho, ¿sí? Y en el niño, pues es todavía mucho peor, porque no le puedo decir que me saque un gargajo por allá, porque no sabe, está chiquito, tiene 4 años. Entonces ya tengo ciertas limitaciones. Pero David nos dijo que después de explorarlo y ver lo que esté bien, ¿sí?, era obligado tomarles una placa de tórax. Y eso sí lo tenemos que hacer, tanto en la mamá como en el niño, aunque estén aparentemente sanos, aunque yo los oiga bien, debo tomarles una placa de tórax, porque acuérdense, ¿quién murió de tuberculosis? Ahí veo una mano levantada, ahorita vamos con esa mano Yo de levantada. tuberculosis. Perla tiene la mano levantada. A ver, ¿cuál eran los datos de primoinfección tuberculosa? ¿Cuáles? Era la tos y la fiebre. Podría ser tos y fiebre o nada, ¿no? Y radiológicamente podríamos ver un complejo de Ranke, adenitis, linfangitis y neumonitis, aún sin ningún dato clínico. O podríamos ver, sobre todo en el caso de la mamá, si ya tuvo primoinfección, un nódulo de Gaucher, ¿sí? Entonces, la placa de tórax nos sirve, ¿sí? Entonces, ¿quién levantó la manita? Por allá, Perla. Yo A ver, iba a preguntar si no sería conveniente hacerles la prueba de tuberculina. ¿por qué, Perla? ¿Por qué sería conveniente hacerle las pruebas de tuberculina? Porque se podría verificar que ya se han expuesto al Mycobacterium y han desarrollado inmunidad, ya sea Perfecto, porque el hijo esté vacunado o la mamá ya haya sido expuesta anteriormente. perfecto, Perla. Estoy de acuerdo, pero ahorita vamos a ver cómo la va. Entonces, a estos pacientes, a estas personas que están clínicamente sanos, que sin duda son COVID positivos, porque viven con el marido, papá, y duermen en el mismo cuarto, un cuarto de 4x4, y por lo menos de un mes están respirando, por lo menos, porque seguramente tiene más tiempo expulsando bacilos, pero por lo menos lo podemos ubicar en un mes. O sea, tiene 4 semanas donde seguro podemos decir que tanto papá como mamá como hijo están, como duermen en el mismo cuarto, por lo menos 8 horas, si es que no más, ¿sí? Están de alguna manera respirando
Mycobacterium tuberculosis. Entonces esperaríamos que en 4 semanas algo hubiese pasado con su respuesta inmunológica. Y la PPD, Perla, ¿qué tipo de respuesta inmunológica nos mide? Es hipersensibilidad tipo 4 retardada. La celular, la tipo 4, que es la inmunidad celular. ¿Sí? Y eso nos marcaría si el paciente ya se expuso, ya ingresó y ya tuvo una respuesta, o si no. Pero no nos garantiza que esté enfermo. Muy bien, vamos a poner el escenario, Claudia, que las placas de tórax, tanto de mamá como de hijo, están normales y los PPDs, ¿sí?, tanto de mamá como de hijo, están negativos. ¿Cuál es la conclusión, Claudia? Estamos hablando de salud de enfermedad respecto a tuberculosis. Placa de tórax normal, PPD negativo, después de 4 semanas. Dígame lo que sea, Claudia, aunque no esté bien. No sé, es que si están sanos, pues no creo que deba darse algún tipo de tratamiento. O sea, la primera conclusión que me está diciendo es que están sanos. ¿Por qué decimos que están sanos, Claudia? Dígame 2 elementos para decir que estén sanos. Pues la radiografía no presentó nada y pues, la prueba de tuberculina igual no... Está negativa, no está... Entonces, la primera conclusión que podemos decir con esto es que pues están sanos porque no tienen síntomas y además su radiografía está normal. Con esas 2 cosas, ¿sí?, pacientes sin síntomas y radiografía normal, no tengo elementos para decir que esté enfermo. Todavía no estoy hablando del PPD, de la prueba de tuberculina. Paciente clínicamente asintomático, radiografía normal. Cuando uno espera que la puerta de entrada sea respiratoria, porque lo que está respirando son los bacilos, hasta el momento yo puedo decir que tanto que mamá como niño son sanos porque no tienen ninguna evidencia de anormalidad. ¿Sí? Y el PPD que me está marcando hasta ahorita. Que están negativo, no hay la reacción de hipersensibilidad a lo que es la infección de tuberculosis. Eso es, que hasta ahorita no tengo la evidencia de que hayan respirado el bacilo. Han tenido suerte hasta ahorita, aunque puede ser que todavía esté en la fase de latencia. Y ahora sí, David, Juan, ¿qué hacemos con estos 2, Juan? ¿Yo o Juan? Yo soy David. Eres David. Pues David, ya hablaste. ¿Qué hacemos, David? ¿Qué hacemos? Pues yo sé que el niño está obligado a recibir profilaxis porque tiene 5 años y pues es un contacto intrafamiliar. Y a los niños menores de 5 años, aunque tengan con o sin la vacuna y sean contactos, pues están obligados a recibir profilaxis. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este niño en el que no pudimos documentar que estuviera enfermo y tampoco que haya respirado, que tenga una respuesta contra el bacilo, ¿sí? Y hay que darle profilaxis. Hay que darle profilaxis entre 3 y 6 meses, de preferencia con isoniazida, si se la podemos dar, porque la isoniazida son tabletas, o la alternativa es rifampicina. Entonces al niño sí o sí le tenemos que dar profilaxis.
Y a la mamá, ¿le damos o no le damos? Disculpe, doctor, ¿no habría que preguntar si la mamá tiene alguna comorbilidad? Pues se la preguntamos, pero ¿eso cambiaría en algo? Sí, no, porque o sea, son personas vulnerables, ¿no? Por eso hay que darles profilaxis o no. Vamos a poner, yo tiene razón, si está diabética, haríamos lo mismo que con el niño. Y si no está, Pues no se le haría nada, ¿no? a Porque ver, no, hay porque la profilaxis solo se hace cuando tienen factores de riesgo, ¿no? sí, Según yo. bueno, claro, sin duda, ¿no? Si tiene VIH, SIDA, por ejemplo, aunque no tenga yo la evidencia, hay que darle profilaxis. Si tiene lupus o si le Sí, doy esteroides, le tengo que dar profilaxis. O sea, toman la condición del niño, ¿sí? sí, sí. Toman la condición del niño y se hace Pero, lo. Pero si están sanos, no tienen ningún factor de riesgo, ¿daríamos profilaxis o no? No, es que, no se le va- daría. A ver, Juan, pero es que van a estar en Yo, demasiado yo contacto. entendí que sí se les debe de dar mientras hayan estado en contacto con alguien que tuvo tuberculosis. no necesariamente, por ejemplo, yo nunca recibí profilaxis, estuve en contacto de estudiante y luego de pasante y luego quién sabe qué y nunca me dieron profilaxis y ni la recibí y aquí sigo, ¿no? No tenía yo factores de riesgo y me expuse porque me expuse. Claro, uno no puede decir siempre voy a hacer esto o nunca voy a hacer esto, ¿no? Eso debe quedar claro en medicina. ¿Qué sería más importante para esta mujer que darle profilaxis? Y también para el niño, ¿eh? ¿Qué sería más importante? Doctor, una pregunta. Si en el niño la prueba de bueno, y en la esposa también la prueba de la tuberculina fue negativa, ¿eso es un indicio de que ellos no han recibido la vacuna? El No, vacunarlos. no. Ese es un indicio de que no, la vacuna, acuérdense que se las ponemos en la etapa de recién nacido. A los 4 años de vida, seguramente la reacción a la tuberculina va a ser negativa por la vacuna. Después de 4 años ya no vamos a tener un PPD reactivo. Si lo tenemos reactivo, se lo tendríamos que atribuir a la exposición, porque eso además es lo más reciente. ¿Sí? También esta mujer de 28 años, si fue vacunada en su infancia, tampoco por la vacuna tendría por qué tener un PPD reactivo. Cualquiera de los dos, si tuviera un PPD reactivo, 10 milímetros o más de induración, se lo tendríamos que atribuir a la exposición reciente. Entonces estaríamos hablando de que estos pacientes están recién infectados. Y tendríamos que tomar una decisión aquí de dar profilaxis o dar tratamiento, dependiendo de la clínica, dependiendo de cómo veamos, ¿no? Entonces aquí la prueba de la tuberculina para 4 años y para 28, si es positiva nos estaría marcando efecto de exposición reciente y no de vacunación. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí, Así es. bien. Entonces nos quedamos en que al bebé de 4 años habría que darle su profilaxis y a la mamá que no tiene factores de riesgo, pues estamos dudando en que si se la damos o no se la damos, porque está expuesta, ¿no? ¿Qué sería lo más importante para esta mujer? Para esta mujer y también para el niño, ¿eh? Decidamos darles o no darles. ¿Qué tendríamos que hacer que sería más eficiente que darle profilaxis? Porque la Sería profilaxis, mantenerla en vigilancia hasta que aparezca algún sí, lo primer estamos a síntoma. mantener en vigilancia. Los vamos a mantener en vigilancia hasta que el papá deje de ser bacilífero, deje de ser infectado, a toda la familia. Los vamos a seguir por lo menos 6 meses a todos, ¿sí? Clínica y dependiendo de cómo nos vaya radiológicamente, hasta que garanticemos que el papá deje de ser bacilífero. Porque el papá va a dejar de ser infectante si va bien como al mes de recibir tratamiento, aunque sea bacilífero, pero seguro, cuando deje de ser bacilífero. Entonces, ¿qué sería lo más importante para esta mamá y este bebé?
¿Aislarlos? No aislarlos, quitarles al papá. A veces no se puede. ¿Sí? Bueno, aislar al papá. Exactamente, separar al papá, tanto de la familia como de su trabajo, la otra, ¿no? Trabajo, hasta que podamos garantizar que esta persona no es infecto contagiosa y darle seguimiento estrecho a papá, a mamá e hijo hasta que estemos seguros de que no les va a dar tuberculosis, porque ahorita pues no tenemos evidencia, pero puede ser que después sí la tengamos, ¿no? Mientras estén expuestos existe la posibilidad de que se enfermen. Si les quito la exposición, todavía existe la posibilidad, pero van bajando las posibilidades, ¿sí? Porque ya no se, porque se dejan de exponer. Entonces es muy importante, si se puede, quitar la fuente de infección de todos lados. Digo, a veces no se puede, es imposible, ¿no? Y por eso nos concretamos a veces a darle profilaxis, a seguir al paciente, ¿no? Estar sentado junto a una bomba de tiempo, porque no nos queda más remedio. No se puede hacer otra cosa. A lo mejor a la persona de más riesgo, que es el bebé, mandarla con sus abuelos por lo menos un mes, ¿no? Que reciba un mes de tratamiento. Y después veremos, ¿sí? Para no romper con esa familia, que es otra cosa que tendríamos que cuidar. ¿Sí? Entonces tendríamos que seguir paciente, familia, sitio de trabajo, tendríamos que hacer el estudio de convivientes, allá donde estuvo el caso índice, diagnosticar al que está ahí tosiendo crónicamente e intencionadamente buscar otros casos ahí en el mismo lugar donde trabajan, porque si el que está tosiendo desde hace un año o 6 meses es el que contagió a uno, también puede contagiar a otro. Entonces hay que extender el estudio de convivientes hacia todo aquel lugar que está en un sitio cerrado y donde el paciente está confinado por lo menos durante 8 horas de trabajo. Entonces ahí hay un trabajo que hacer, amén de que hay que reportar todo esto a la Secretaría de Salud, porque como alguien lo dijo por allá, esta es una enfermedad de reporte obligatorio y además de estudio y pesquisa obligatorio para buscar, si yo ya tengo un caso, buscar la fuente, o sea, el caso índice y buscar otros casos secundarios. Porque si no hago esto, me van a seguir brincando los otros casos por abonos y se va a ir diseminando la enfermedad hasta que reviente por algún lugar o hasta que pase lo que nos ha pasado en el mundo, ¿no? Que no se ha podido erradicar la tuberculosis porque pasan de noche, porque no les completamos los tratamientos, porque ya hay una cohorte de gentes que son inmunocomprometidas y que de manera regular cuesta mucho el trabajo, el tratamiento y fallan mucho. Entonces tenemos problemas serios con la enfermedad. ¿Sí? Y si no hacemos bien nuestro quehacer, nuestra chamba, pues entonces nos va mal, la regamos, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, dudas o comentarios antes de pasar a lo que sigue? Doctor, tengo una duda. Entonces a la mamá no se le daría profilaxis ni nada, solo ¿No? se la mantendría en vigilancia. En vigilancia, ¿sí? Así Ah, es, efectivamente. ok, gracias. Tendríamos en vigilancia, pero sería muy importante poder separar. Ahora, si la mamá fuera diabética, si tomara prednisona, si fuera, fuera lúpica, agarraría la condición del niño y habría que darle profilaxis. ¿Sí? Pero también lo que podemos hacer es que ante cualquier duda de enfermedad, volver a estudiarlos con todos los elementos que tengamos para poder decidir si está enfermo o sano respecto a tuberculosis y decidir si le inicio el tratamiento y si el que está recibiendo profilaxis le hago el switch y le doy tratamiento. O sea, no es dejar a la familia, hay que seguirlo. Esta es una cosa dinámica. No podemos hacer una cosa ahorita y olvidarnos de todo lo demás, ¿no? Hay que seguirlos buscando y cuando tienen alguna molestia, síntoma, volver a repetir hasta que garanticemos que ya pasó el suficiente tiempo y no va a haber ningún problema. Porque hacer una cosa y olvidarlos, ese sería un pecado capital. ¿Sí? A ver, alguien ahí tenía levantada la mano y la bajó, ya no sé quién fue. Sí, era yo, doctor. Si me dicen, yo no sé quién es. Brian Acevedo. Brian, ¿qué pasó, Brian?
Simplemente para preguntar, pero pues se resolvió mi duda ya con las últimas palabras que dijo, o sea, acerca de cuándo retomaríamos o cuándo decidiríamos darle tratamiento a la madre. Si se Era digamos, todo, pues. corretearlos hasta que estemos seguros de que, corretearlos médicamente, ¿no? Que estemos seguros de que no va a haber problema. ¿Cuándo vamos a estar seguros de que no haya problema? Cuando el papá deje de ser basilífero, cuando hayan pasado 2, 3, 4 meses y no haya nada de síntomas en ellos, entonces estaremos más o menos tranquilos. A ver, Enya, ¿qué quiere preguntar Enya? Doctor, en cuanto al aislamiento del papá, ¿es factible darle una incapacidad? ¿Y por cuánto tiempo? O sea, ¿hasta cuánto tiempo se le podría dar? No es factible. Si ese es un trabajador y está asegurado, y aunque no lo estuviera, yo, patrón, le daría la incapacidad a esa persona, ¿sí? Pero bueno, si tiene seguridad social, esa es una ventaja. Mínimo 4 semanas. Mínimo 4 semanas. Que podrían ser 6 o podrían ser 8. Pero el patrón tiene la obligación de retirar a ese trabajador hasta que el médico le garantice que ese paciente no va a seguir contagiando. Y el Instituto de Seguridad Social al que esté tiene la obligación de proteger al trabajador. ¿Cuál es la protección que un sistema de seguridad le da a un trabajador y a su familia, desde luego, ¿no? Además de darle su seguimiento médico y su tratamiento de forma gratuita, ¿sí? Darle la incapacidad para que se tome el tiempo para curarse y además darle su sueldo, para que no tenga que estar buscando trabajo por otro lado. Porque si el patrón le dice, ¿sabes qué? No vengas. ¿Sí? No vengas 4 semanas o 6 semanas, regresa hasta que estés bien. Hasta que estés bien vas a trabajar y hasta que estés bien te voy a pagar. Esa persona que necesita de un ingreso lo va a ir a buscar a otro lugar. Y va a ser igual que esté en esa nave cerrado o que lo vaya a buscar a otro, ¿no? Entonces aquí lo importante es que alguien haga algo para proteger a esa familia, el ingreso familiar, para que el paciente se pueda curar tranquilo sin tener que estar buscando por otros lados, ¿sí? Y para que no se mueran de hambre. Entonces sí, se requiere de una incapacidad, ¿sí? Que va a depender de varias cosas, básicamente de la salud del paciente y de su posibilidad de que infecte o no todavía. Muy bien. Pues ya nos llevamos casi todo el tiempo. Pero bueno, es importante que hagamos estos ejercicios porque esto es cómo aplicamos el conocimiento a la práctica real. Aunque está muy alejado de la práctica real, esto es más o menos algo que se puede parecer, ¿no? A ver, ¿quién es AS? Tiene levantar la mano, ahí la abajo. AS, ¿quién es? Yo, doctor. Doctor. Adriana. Lo que pasa es que quería saber si con este punto clínico nos daría como que un indicio que podríamos buscar algo más grave. Es que recuerdo que de hecho se hace la prueba de VIH, porque tendría, o sea, es más común que cuando la persona está comprometida le dé tuberculosis. Entonces al papá le dio, esto nos daría como que, o solo sería si se complica la enfermedad y que diría, bueno, no solo es tuberculosis, sino a lo mejor tiene algo más que está ocasionando que sea inmunodeficiente. Perfecto. Usted se me está adelantando a los temas, pero es correcto. Así nos debemos adelantar a todo, ¿no? Creo que lo dije cuando se expuso el tema. La tuberculosis es una enfermedad definitoria de VIH. ¿Sí? ¿Qué quiere decir de esto de enfermedad definitoria de VIH? Así como también lo era la neumocistosis, ¿no? También era una enfermedad definitoria de VIH. ¿Qué quiere decir? Que estas enfermedades es posible que estén marcando la presencia de una inmunodeficiencia subyacente. No necesariamente la tiene que estar marcando. Es posible que la esté marcando. Entonces nuestra obligación es ir más allá y buscar la causa más frecuente de inmunodeficiencia adquirida de nuestro medio y de nuestros tiempos. Y esa es VIH, sí, inmunodeficiencia adquirida. Hay otras, ¿sí? Pero en este caso la más común es VIH-Sida. ¿Y cómo le haríamos? Es correcto, pero lo primero que haríamos es buscar factores de riesgo en el paciente. ¿Cuál es su comportamiento sexual? ¿Sí? ¿Cuáles son sus preferencias? Bueno, no las preferencias no tienen nada que ver. El comportamiento sexual de él
y de sus parejas, porque también le puede llegar de rebote. Hay que investigar y hay que hacerle su prueba de escrutinio de VIH, y eso lo vamos a ver cuando veamos VIH-Sida. Pues es correcto que en un adulto joven le da tuberculosis, le da neumocistosis, ¿sí? O le da una enfermedad por una bacteria que habitualmente no la causa, ¿sí? Es obligado a investigar inmunodeficiencia, y la primera que se nos ocurre es VIH-Sida, así que correcta observación. A ver, ¿qué nos toca hoy? Hoy nos toca... Bien, vamos a ver solo pitiriasis versicolor, porque ya estamos sobre el tiempo. Dejamos todo lo demás para la siguiente clase. A ver, el que nos vaya a exponer pitiriasis versicolor, de una vez. Está cortito, está chiquitito. Sí, soy yo, ahorita la pongo. Ah, le dediqué el día, Raquel. Sí, un poco. Le tocó todo. Aquí estamos para aprender, para decirnos nuestras cosas. Fue sin querer queriendo. Más preguntar. Carlos Ruiz llegó a la clase. Sí, doctor. De hecho, mandé mensaje en el chat. No he visto los mensajes porque he estado muy entretenido viendo sus manos levantadas. Pero bueno, entonces estamos todos. ¿Hay algún problema con compartir el archivo, Raquel? Sí, a ver, espérenme un poquito. Ya te la pasé a un compañero para que la proyecte, así que... Sí, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puede, Raquel? No sé, como que no me aparece la opción, no sé, yo busqué en todo y... ¿Es computadora o tableta? Computadora. ¿Ya vio un cuadrito con una flecha para arriba que está al ladito de donde dice abandonar? Sí, pero no me aparece nada, me dice, o sea, no, literal nada, entonces... Si le pica ya no le aparece una banda negra donde a la izquierda dice pantalla 1 o screen 1. me aparece la banda negra, pero no me aparece nada. Nada. Sí, no. No hay pantalla 1, screen 1 o escritorio o ventana. No me aparece nada, solo la banda así negra. Bueno, hay que revisar entonces qué pasa con su configuración. Sí. Debería aparecer.
¿Cómo dice su archivo? ¿Cómo se llama su archivo? Es que la cambié. Es sarna y pitiriasis, pero la cambié. No está aquí arriba. No, ahí está, pero ya se está compartiendo. Bueno, súbala por favor después. Sí. ¿Cuál es escabiasis? Sí, es que abajo está pitiriasis versicular. A ver, vamos a ver pitiriasis, porque ya no tenemos mucho tiempo, es la más chiquita. Y la siguiente clase vemos todo lo demás. Ok, bueno, pitiriasis versicolor. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ok, su etiología va a estar dada por una levadura lipofílica llamada malacesia. Van a haber 7 tipos de malacesias, que es la furfur, paquimadermis, simpodialis, globosa, restricta, obtusa y esclofie. Estas van a ser normalmente comensales en nuestra piel. La epidemiología, pues la verdad no encontré mucho, el libro tampoco mucho, solamente que la simpodialis y el furfur son los principales agentes etiológicos de pitiriasis versicolor en lugares de clima tropical y subtropical. La fisiopatología, aquí se puede ver en la imagen que son como manchas despigmentadas que van a estar dadas por el ácido azaleico del microorganismo que pues se va a dar en el estrato córneo. Entonces por eso se ve muy despigmentado, pues. El cuadro clínico. A ver, regrese, vamos a conversar un poquito. Vamos a ver un grupo de enfermedades que habitualmente causan un cuadro clínico dermatológico, que en algunos casos se pueden complicar y pueden ir más allá de la piel, o puede haber infecciones bacterianas secundarias y dar otro tipo de manifestaciones clínicas, pero por lo común son enfermedades banales, muchas de ellas no son motivo de consulta, algunas veces el motivo de consulta es más por estética que por la molestia que causan estas enfermedades, y ese es el caso de una de ellas, donde habitualmente no hay molestias o son muy pocas, algo de prurito, y lo que te lleva a consultar son los aspectos estéticos, ¿sí? La situación estética. Y pues prácticamente, ¿por qué no vemos nada? Porque es posible que haya mucha de esta enfermedad, pero el reporte es escaso, ¿no? Solo lo veríamos en publicaciones, por ejemplo, ¿no? No es una enfermedad de reporte obligatorio, y esta y muchas de las otras que vamos a ver tampoco las reportan obligatoriamente. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, pues no encontramos grandes cosas. Esto no quiere decir que no haya, hay un montón, hay por todos lados, y a veces la tenemos y ni siquiera lo sabemos. Al principio nos dijo que el agente etiológico es una levadura, y eso es muy importante, porque luego se los preguntamos en enfermedad, en el examen, porque el diagnóstico diferencial microbiológico se hace cuando hablamos de hongos con las estructuras, ¿sí? Y ahorita vamos a ver que aquí muchos de las enfermedades que vamos a ver, el estudio que le pedimos es un raspado de la lesión con observación en fresco o con tinciones especiales o con dermatoscopía, ¿sí? Y la observación del agente infeccioso nos puede ayudar. Y en este caso, nos dijeron que malacesia es una levadura, ¿sí? Entonces, para confirmar el diagnóstico de malacesia, tendríamos que ver en un raspado levadura de cultivarlo. Pues, péguenselo, porque cuando veamos las dermatofitosis, vamos a ver entonces otras estructuras. ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante. Aquí el cuadro clínico, el paciente va a presentar estas despigmentaciones mayormente en el tronco, en el cuello o partes proximales de las extremidades. Estas van a ser lesiones hipopigmentadas o solamente como máculas hipopigmentadas. Y dependiendo de la tez de la persona, va a ser café claro o rosa claro. El tratamiento se va a preferir fluconazol que itraconazol porque el riesgo de recurrencia es menor.
El diagnóstico, pues como dijo el doctor, va a ser un raspado de la piel y por observación directa al microscopio. Y el diagnóstico diferencial se va a hacer con discromías postinflamatorias, vitiligo y en general con muchas dermatosis. El pronóstico pues va a ser bastante bueno porque pues es fácil de tratar, a menos que pues se complique o por alguna razón se complique, pero casi no. Y los cambios de pigmentación pueden durar meses, pero la afección puede reaparecer en el clima cálido. Esas son las variantes de la pitiriasis, puede ser rosada y puede ser alba. En ninguna de estas se conoce la causa, pero se piensa que la rosada es a causa de infecciones, específicamente por cepas de virus herpes, y el alba, creo que eso es muy común, es por exposición excesiva al sol, hidratación deficiente, piel seca y entre otras. Creo que esta sí es como muy común en niños, ¿no, doctor? Sí, en realidad sí, es muy común en niños, sobre todo en los climas tropicales o en las zonas de los puertos, y se ve más, la lesión se hace más aparente en la gente de piel oscura, ¿sí? Que en los de piel blanca. A veces en los de piel blanca puede quedar enmascarada la lesión por el mismo tono del color de la piel. A ver, ahí tenemos en el lado derecho tenemos una imagen de pitiriasis alba, amén de que puede ser también pitiriasis versicolor. Desde el punto de vista clínico, ¿cuál sería la diferencia más importante entre pitiriasis alba y pitiriasis versicolor, tomando en cuenta la imagen que tenemos del lado derecho? Los rebordes. ¿Qué tendría de diferente los rebordes? En la pitiriasis versicolor son como más claros, como que los bordes de las máculas de hipopigmentación. En cambio aquí son como más difusas. Se lo aceptaría, pero se tendría que ser así muy detallista, ¿no? Sí, pues se lo acepta. Brian, pónganos una imagen de pitiriasis versicolor. Póngala. Ponga la anterior, en la anterior estaba, ¿no? Sí, puedes poner donde dice... Ah, ya la quitaron. Sí, la imagen donde está la fotografía de pitiriasis versicolor. Ahí. Véanla bien. ¿Sí? ¿Ya lo vieron bien? Pongan la de pitiriasis alba. Esta es otra D. A ver, esta otra es D. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia más importante? Brian. Pues en la versicolor como que está más, por decirlo de alguna forma, más granulada, las manchas más esparcidas. En la alba es como en un foco, la mancha es más presente, por decirlo de alguna forma. Bueno, se los voy a decir. El sitio de presentación. La pitiriasis versicolor, pero además no lo dijeron, ¿eh? La pitiriasis versicolor le gusta la grasita. A Malassezia le gusta la grasita. ¿Sí? Vive de la grasita del cuerpo. ¿Dónde hay más grasa en el cuerpo? Pecho y espalda. Ahí está la grasita, ahí vive, ahí le gusta. Entonces, la diferencia más importante para pensar en una u otra cosa de entrada es el sitio donde está la lesión. Cuando veamos las micosis, vamos a ver también que el sitio donde se presentan las lesiones nos pueden orientar. Y cuando veamos sarna, a veces la podemos confundir con dermatofitosis, también el sitio nos puede orientar. No son diferencias definitivas, son diferencias orientadoras, ¿sí? Cuando la lesión se parece mucho, tenemos que agarrarnos de otras cosas y desde luego el estudio microbiológico es la que nos marca la diferencia, ¿sí? Nos dijo Raquel al principio que le gustaba Malassezia, los aceites y que los transformaba.
y que esa transformación de los aceites nos ocasionaba el cambio de color en la piel. Bueno, pues por eso le gusta espalda. Por eso tenemos las dos fotografías de malacesia, tenemos espalda y hombros. Y en la de pitiriasis alba, que es por exposición a la luz solar, pues tendríamos brazos y cara. Aquí tenemos cara. Muy bien, adelante Raquel. Ok, para establecer un diagnóstico hay que tener en cuenta el cuadro clínico, la topografía y la morfología de estas máculas. Se le va a hacer al paciente la prueba de sensibilidad toca-pica, en la que el paciente con los ojos cerrados va a pues, decir si siente la aguja o la base. Y dependiendo de si tiene sensibilidad o no, pues va a guiarse a cierto tipo de diagnóstico. Si la persona no tiene sensibilidad, hay que descartar lepra. Ahí, bueno, nada más, déjenme. Está bien porque está en la guía. Estamos adelantando cosas. Cuando veamos lepra, ¿sí? Las manifestaciones de la lepra, vamos a ver que las lesiones lepromatosas o tuberculosas, pero sobre todo las lepromatosas, sí causan afectación de la sensibilidad. ¿Sí? Y bueno, y cuando veamos lepra, vamos a ver que una de las manifestaciones de lepra pueden ser manchas, máculas. Entonces, esa es una prueba para diagnóstico diferencial y lo que están buscando es aquí la sensibilidad. ¿Sí? Cuando veamos lepra, vamos a ver que el Mycobacterium lepre destruye nervios. ¿Sí? Y hace que se caigan los dedos porque se nos queman los dedos y se nos lesiona al no tener sensibilidad. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Adelante. Ok, bueno, y si el paciente tiene sensibilidad, pues va a ser no para hacer ya el diagnóstico, pero pues nos va a guiar hacia pitiriasis versicolor. Y aquí pues ya se va a ver si está afectado en uno o más segmentos. Si solamente es un segmento, pues se le va a dar un tratamiento tópico. Y si hay más segmentos, pues un tratamiento combinado, tópico y sistémico. Muy bien. Bueno, eso es muy importante y lo voy a recalcar. La gran mayoría de las enfermedades de la piel, la gran mayoría, ¿sí? El tratamiento es tópico. Solo bajo ciertas condiciones se prefiere tratamiento sistémico. Vamos a poner ejemplos generales. Uno nos acaba de decir Raquel, si yo tengo muchas lesiones, están diseminadas en una extensión de mi cuerpo, aunque el tratamiento de elección fuera tópico, es impráctico poner un tratamiento tópico a alguien que tiene, por ejemplo, toda la espalda llena de manchas. Te acabarías un tubo de la crema en cada puesta y no sería práctico, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que optar por un tratamiento tópico, aunque pudiera responder a un tratamiento sistémico, o sea, oral, aunque pudiera responder si fuera una lesión única o confinada a un segmento pequeño de la piel, pues aquí tendríamos que tomar la alternativa para no estarlo bañando con crema, ¿no? Y eso va para todas. Pero cuando la enfermedad afecta a anexos de la piel, ¿cuáles son los anexos de la piel, Raquel? ¿Cuál fue la pregunta? Sí, ¿cuáles son los anexos? Es su clase. Es un día más bien. Es el día de Raquel. ¿Cuáles son los anexos de la piel? A ver quién ayuda a Raquel. No se pongan nerviosos. Los folículos pilosos. No los folículos. Todo y lo que está dentro del folículo. El cabello, las uñas. El cabello y las... Esos son los anexos de la piel, ¿sí? Cuando la enfermedad afecta a los anexos de la piel, no funciona el tratamiento tópico. Aunque el doctor Scholl diga que las tiñas de las uñas se quitan con crema, no entra. Y lo mismo va para la piel, ¿sí? Entonces, no tenemos alternativa más que el tratamiento sistémico cuando hay afectación de los anexos de la piel. ¿Estamos? Entonces estamos hablando de cosas generales. Lesiones muy extensas o involucro de anexos de la piel, tiene que ser tratamiento tópico.
Si no tiene esas condiciones, bueno, digo, ya me confundí. Involucro de anexos o lesiones extensas, tratamiento sistémico, de preferencia oral si se puede. Lesiones localizadas, pequeñitas, tratamiento tópico, en términos generales. Y cuando veamos las otras, vamos a ir remarcando todas estas cosas otra vez, cuando veamos las dermatomicosis. Adelante. Es todo. Es todo. Sí. A ver, nos quedan... ¿Puedo presentar escabiosis? Presentes. Ok, esta igual es bastante corta, la verdad. Es escabiosis, o también llamada sarna humana o roña. Va a estar dada por Sarcoptes cavei var hominis, o conocido también como ácaro de la sarna. Es de la clase arácnida y es un pequeño ácaro que carece de ojos. La hembra es más grande que el macho y la hembra va a depositar 2 a 3 huevecillos diariamente. Y después de 2 a 3 diariamente. Y después de 10 días, las larvas ya son adultas y pueden aparearse. Ok, la fisiopatología es que la hembra va a usar sustancias queratolíticas para entrar al estrato córneo. Y por las sustancias y aparte por la presencia de complejos antígeno-anticuerpo, se va a formar un prurito muy intenso en un par de días. Y la persona, al rascarse, va a diseminar la infestación y las excoriaciones pueden dar lugar a infecciones secundarias. La hembra fecundada va a introducirse el estrato creando un túnel o surco que se ve creo que en la imagen. Y en general en su vida va a depositar de 40 a 50 huevos, porque la 5ª semana va a morir. Y ahí se puede ver cómo los huevos van a crecer a su etapa de larva, a su etapa de ninfa después, luego la hembra adulta, ahí se puede ver al macho y la diferencia de tamaños, y pues cómo la hembra va a entrar al estrato. A ver, no le cambie. Regrésela. ¿Cuánto dura ese ciclo? 1 o 2 meses. ¿Cuánto? 1 o 2. Ahí está puesto. Ahí están los días. Bueno, está puesto a la izquierda. Está bien. 1 a 2 meses. Bueno, aquí ya estamos viendo o podemos deducir cuál va a ser el cuadro clínico que nos van a presentar. Nos dijo que la hembra hace un surco, entonces buscaríamos surcos. Nos dijo que hay inflamación porque hay una respuesta inmune. Veríamos enrojecimiento, posiblemente algo de edema de la piel. Y como hay mucha comezón, veríamos huellas de rascado. Cuando nos rascamos podemos inocular bacterias. Una complicación muy común podría ser la infección. Aquí solo nos falta que nos diga cuáles son los sitios, ¿sí? Sí. En los que se asienta la enfermedad, pero aquí con la fisiopatología ya estamos viendo cuál va a ser el cuadro clínico esperado. En la mayoría de los casos, aunque hay una variedad especial que se llama la variedad noruega. También ahorita vamos a ver, dicen que los más malos somos los hombres. Pues cuando se trata de una especie no humana es al revés. Las que nos van a acabar amolándonos son las hembras. ¿Por qué? Porque las hembras son las que tienen que defender, ¿sí?, su existencia en este planeta. Son las que cuidan, son las que proveen, son las que alimentan, son las más fuertes y son las más grandes, ¿sí? Así que fuera de la raza humana, donde dicen que los hombres son más fuertes, que además es una gran mentira, ¿sí?, en la otra especie estamos viendo que las mujeres, cuando veamos las enfermedades transmitidas, los vectores, vamos a ver que muchas enfermedades las transmite la hembra, porque necesita de la sangre. Y esta es una de ellas, ¿no? La hembra es la que causa la enfermedad.
El macho solo es utilizado para fecundar y después se muere. No sirve para nada. Y la hembra que penetra ya, cuando penetra su túnel, ya no puede regresar, no puede salir del túnel. Porque tiene unas espículas que van en sentido contrario que le impiden retroceder. Solo puede ir para adelante. Y está condenada ya a morir cuando completa su ciclo, pero cuando muere también hay mucha liberación de elementos antigénicos, que son los que empiezan a dar el cuadro clínico de túnel, inflamación, rascado e infección, ¿sí? Y además es muy, muy contagiosa. Se contagia con cualquier fomite, con contacto estrecho, piel a piel, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo ya, de alguna manera, qué es lo que esperamos más adelante. Y esto nos está marcando también alguna modalidad en el tratamiento que vamos a dar, a quiénes le vamos a dar el tratamiento, ¿sí? Adelante, Raquel. Camila. Ok, la epidemiología es que es una de las dermatosis más frecuentes y se va a dar mundialmente sin predominio en razas, efecto social, nada más que tiene una predominancia en grupos adolescentes y tiene transmisión directa. Se relaciona más que nada a pobreza, deficiencia de higiene, promiscuidad sexual, entre otras, y es más frecuente en otoño e invierno por la temperatura y porque la gente pues usa más abrigos, colchas, entonces es más fácil para el ácaro alojarse ahí. Y mundialmente se estiman más de 300 millones de casos cada año. En México se reporta que de la consulta dermatológica está presente en un 6 a 27% la sarna. Entonces es bastante elevado. El cuadro clínico va a ser cutáneo. Hay sensibilidad cutánea y prurito intenso, que generalmente es por las noches. Y como dijo el doctor, se van a ver los surcos de las hembras como líneas oscuras. Y el área donde más se va a presentar esto va a ser los espacios interdigitales, las muñecas, el pliegue anterior de la axila, las areolas de los pezones y las caras internas de los muslos. Y una complicación que se va a dar por el rascado intenso va a ser una infección secundaria por Staphylococcus aureus, con la formación de costras mielicéricas que pueden enmascarar el cuadro. Bien, nada más déjeme comentarle. Regresen la anterior. En la imagen que nos tienen puesto ahí de la complicación del impétigo, sí, efectivamente es una imagen de impétigo. Sin embargo, vale la pena aclarar alguna cosa. El impétigo que se presenta en los pacientes no es en esa zona. Ese es un impétigo secundario, seguramente a un catarro, donde el paciente se empezó a rascar y se hizo una erosión y se inoculó bacterias y se las empezó a llevar para otro lado, ¿sí? Lo tiene alrededor de su boca. Cuando veamos las enfermedades ocasionadas por el estafilococo, vamos a volver a ver esta misma imagen de impétigo. En el caso de la sarna, el impétigo se asienta en el sitio de la lesión sarnosa, ¿sí? Por cierto, la sarna prefiere las zonas húmedas del cuerpo. Todas estas zonas que nos describieron son las zonas donde hay más calor, donde hay más sudoración, ¿sí? Y donde se macera la piel con más facilidad, ¿sí? Entonces, en términos generales decimos que la sarna no rebasa 2 líneas del cuerpo, aunque hay ese. Esas 2 líneas del cuerpo serían las líneas horizontales que unen los hombros y una línea horizontal que va a nivel de las rodillas. O sea, por encima de los hombros y por debajo de las rodillas es raro encontrar sarna. Cuando vemos lesiones que se parecen a la sarna encima de las rodillas, debajo de las rodillas o encima de los hombros, de primera intención no pensamos en sarna. Estas líneas se llaman líneas de hebra, pero sí hay excepciones donde podemos ver lesiones en todo el cuerpo, ¿sí? Como es la siguiente diapositiva, donde vamos a ver las imágenes de una variedad de sarna que se llama sarna noruega, ¿sí? Que es la sarna que se presenta en el huésped inmunocomprometido, donde todas las lesiones están muy potenciadas y se parecen a otra cosa menos a sarna.
Sígale, Raquel. Bueno, otra complicación que se da en pacientes inmunocomprometidos va a ser la sarna noruega, que Pero, como pueden... Raquel, no es una complicación, es una variante clínica. Ah, ok. Una variante es la sarna noruega. Y como se puede ver en la imagen, son placas hiperqueratósicas diseminadas y pruriginosas, uñas con engrosamiento y detritos subungulares y ocasionalmente como una dermatitis seborreica. En esos pacientes hay más proliferación parasitaria. Sí, y lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es que ya no se cumplió lo que les dije. Ya estamos viendo lesiones por encima de los hombros y por debajo de las rodillas, porque la sarna noruega es una variedad que se presenta en el huésped inmunocomprometido. Entonces ahí se va para todos lados, mira, inclusive lo tiene en la cabeza. Adelante. Ok, bueno, el diagnóstico es por medio de la anamnesis y se debe preguntar si el paciente tuvo contacto con otro paciente, un familiar, amigo, alguien que también haya tenido sarna. Y también se deben observar las áreas ya mencionadas. El diagnóstico de certeza se realiza al observar con una lupa al ácaro. El diagnóstico diferencial se va a hacer con una dermatitis atópica, con la pitiriasis, simiciasis, prurigo por insecto, entre otras. A ver, yo quiero agregarle algo aquí al diagnóstico. Es muy difícil ver el ácaro en la piel porque está dentro del túnel. ¿Sí? Lo que vemos con una lupa es el túnel. ¿Sí? La lesión y podemos ver excremento del ácaro. Pero si le hacemos un raspado a la zona de la piel, y hacemos un raspado un poquito profundo, y lo ponemos en una laminilla con una gota de Lugol y un portaobjetos, sí que podemos ver el ácaro, si lo pudimos extraer, o el excremento o los huevecillos. Entonces el excremento, los huevecillos y el ácaro son las imágenes que esperaríamos ver bajo observación al microscopio a 10x. Y con la lupa, las lesiones y los túneles de la piel, una dermatoscopía, ¿no? Adelante. Okay. El tratamiento no farmacológico va a ser que se debe cambiar y lavar, planchar la ropa de cama y la ropa personal. Y se recomienda que toda la familia haga esto y tome el tratamiento farmacológico también. El prurito se va a tratar con antihistamínicos y una loción tópica que contenga medicación antipruriginosa como la pramoxina o el mentol. Y el tratamiento pues, farmacológico va a ser el benzoato de bencilo, la permetrina, el lindano y la ivermectina. La ivermectina va a ser muy eficaz para tratar el prurito y también trata la sarna noruega. El lindano va a ser el menos irritante, pero es menos eficaz que el benzoato de bencilo, que es como el más eficaz. ¿Tratamiento tópico o oral? ¿Cuál es el de elección? Dependiendo de la extensión, ¿no? Igual. O no tópico. El tópico puede funcionar, ¿no? Porque lo podemos bañar una sola vez con benzoato de bencilo, con permetrina. Si lo ponemos en la noche, después de bañarse, se acuestan a dormir, y al día siguiente cuando se levanten se bañan y ese tratamiento puede ser suficiente, ¿no? En el caso de una alternativa oral, ya saben, los orales tienen más efectos indeseables, pero bueno, la ivermectina es un medicamento muy eficaz, es un antiparasitario que se usa para este y para otras parasitosis, es muy eficaz, y sin duda en el caso de la sarna noruega, el tratamiento tiene que ser con tratamiento oral porque no va a responder al tratamiento tópico porque ya tiene unas capas gruesas allá de piel y de queratina donde no va a poder penetrar el tratamiento tópico. Entonces, en el caso de la sarna, de la variedad noruega de sarna, sí tiene que ser tomado ivermectina y además hay que ponerle a la piel queratolíticos para quitarle todas esas costras que tiene. Adelante. Ok, aquí entré la vigilancia epidemiológica de la semana 44, en la que va a mostrar en Yucatán 64 casos nuevos. En la semana. Y en lo que va de 44 semanas son 716 más 988, como 1500 y cacho. ¿Sí? Y en lo que va en el país son
20.000 más 26.000, 46.500 en lo que va reportado en la República Mexicana, que solo es lo que va reportado. De eso multiplícanlo por 10, debe haber mucho más. ¿Sí? Entonces es una enfermedad bastante común. Es la última, ¿verdad? Bueno, el pronóstico, pues que es fácil de tratar, a menos que Es que el libro decía que evoluciona a sarna noruega en pacientes inmunocomprometidos, pero pues es una variante, ¿no? En los inmunocomprometidos es una variante que puede aparecer. Si no le das tratamiento, puede llevarte para allá. No necesariamente el inmunocomprometido tiene que tener la variedad noruega. Y luego cuando tiene la variedad noruega se nos olvida esta enfermedad y pensamos en otras cosas. El diagnóstico es más complicado porque entran al diagnóstico diferencial otras cosas más serias todavía. Ok, bueno, el proyecto se va a mantener hasta después de terminar el tratamiento. Y creo que es todo. Sí. Muy bien. Ahí nos debió la historia natural de la enfermedad, pero no importa. Se cura. ¿Sí? Bien, estamos sobre el tiempo. Las preguntas y los comentarios los dejamos para la siguiente clase, donde vamos a ver el resto de las enfermedades de esta sección. ¿Sí? Pues bien, les dejo para que se vayan a su siguiente clase. Que tengan buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.